el SERUMS, que es el Servicio Rural Urbano Marginal de Salud, que todos los profesionales de las ciencias de la salud tienen que desarrollar durante un año una vez que estos se egresan, ¿no? Este servicio tiene constituido más de 40 años y antes de eso, unos años antes, se denominaba CESIGRA, ¿no? Fue instaurado todavía en la época del gobierno militar con la finalidad de tener una herramienta adicional para poder garantizar la cobertura de salud de poblaciones más alejadas. Así se instituyó. En un escenario, pues obviamente, donde el Perú vivía una situación de crisis económica, sin falta de recursos, centralismo, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, han pasado más de 50 años y vemos de que el sistema en realidad está en crisis, ¿no? ¿Y eso en qué cosa se refleja? En el hecho de que permanentemente existen denuncias de maltratos, de acoso, de hostigamiento, de personas profesionales que quieren quieren dejar el servicio porque sienten que son maltratados, no solamente por sus compañeros de trabajo, porque es cierto, ¿no? Alguien decía, en la estructura de un establecimiento de salud está primero el jefe, luego está el médico que puede estar en el establecimiento de salud, o el profesional titulado, luego está el técnico, luego está el basurero, decía, y finalmente está el serunista, ¿no? Yo no iría llevaría tanto extremo, pero sí algo de lo que dice es verdad. Y es que en la escala de jerarquías, el serunista y el internista y el interno siempre van a estar al último, ¿no? Entonces, eso los deja expuestos a una serie de situaciones, que son las que de forma sistemática se muestran, ¿no? Y ahora más a través de las redes. El último caso que se ha expuesto de forma masiva a través de las redes sociales es es una expresión vívida de eso que cientos de serunistas viven diario a nivel nacional, ¿no? El hecho de sentirse abusados, de sentirse, como digo, hostilizados, y una ausencia total de quienes deberían ser los que tendrían que estar dándoles soporte necesario para que puedan cumplir sus funciones, o sea, la Autoridad Regional de Salud. Porque este servicio se presta fundamentalmente a regiones. Pero cuando vemos de que viene la serunista o el serunista presenta su queja y la autoridad regional le dice, ah, sí, se metieron a tu casa, pero había gente, pues había gente. O sea, ¿cuál es el problema si había gente en la casa, ¿no? Entonces eso hace de que el serunista diga, o sea, que tengo que esperar a que me agredan físicamente, a que me ultrajen para que tú recién me hagas caso. Eso consideramos que está mal, pero eso es una foto de lo que sucede en otras expresiones en todo el país, ¿no? Y el motivo de la conversación del día de hoy pretendemos que sea precisamente ese, ¿no? Marta, quizás nos puedas dar algunos alcances acerca de cómo está regulado este servicio. Bueno, el servicio rural SERUMS inicia a través, como SERUMS ya desde 1981. Se emite una ley, la 23330, que posteriormente tiene su reglamento, y todos los años se emite un instructivo SERUMS. Esas tres normativas, que han sufrido bastantes modificaciones en el tiempo, son los principales instrumentos que rigen este año que va a tener todos estos profesionales de la salud, incluyendo este año inclusive los ingenieros sanitarios. Entonces, todo este personal nuevo, profesional nuevo, que se somete a este proceso de SERUMS, que según nuestra Servir ha determinado que no es un régimen laboral, sino que es un servicio basado exclusivamente en esta norma de SERUMS, tienen ciertas limitaciones de normativa. ¿Por qué? Porque si bien se establecen algunas causales para cuando sucede, por ejemplo, la necesidad de cambiarse del lugar donde ha sido adjudicada la plaza, cuando suceden enfermedades, caídas o cualquier otro evento, se rigen en unos documentos que son muy limitados. Pero lo cierto es que el SERUMS, desde su inicio, ha presentado bastantes problemas.
lo que ha merecido un montón de modificaciones que han ido tratando de arreglar la situación de los serumistas poco a poco. Hace no muchos años, menos de 10 años, se establecía que el tiempo que tenían que estar allí eran 365 días. Pero no 364. Si pasaba algún evento, después tenían que pagar ese día ad honorem, supuestamente. Era tal la exposición que no se les respetaba ni los descansos médicos. Se tomaba el descanso médico como referencial, pero esos días que había dejado de laborar tenía que pagarlos al final. Actualmente ya no debería ser así porque la norma ha acogido los descansos médicos por lo menos y deberían estar sujetos a cualquier suspensión imperfecta de las labores, ¿no? Pero sabemos por la experiencia que en algunos sitios sigue siendo así y se les sigue obligando a que cumplan con ese tiempo. Ese es uno de los problemas pequeños y formales y más administrativos y laborales. Son más preocupantes los otros problemas a los que se somete a estos profesionales de salud. Uno de ellos es el hecho de que estamos hablando de profesionales que por la forma de adjudicación, nuestros mejores estudiantes, nuestros mejores profesionales son los que intentan y adjudican por la oportunidad que tienen de adjudicar las plazas más rentables en cantidad de puntos. ¿Y cuáles son esas plazas? Las más alejadas, las más complicadas. ¿Cómo es ese tema de los puntos? Se establece un puntaje a raíz de, justo esto también ha cambiado porque antes ha habido la forma del examen del ENAM, ¿no? Lo cierto es que establece una puntuación respecto a su promedio tomado en pregrado y acompañado de la nota del examen, ya sea una u otra. Actualmente la toma el Ministerio de Salud, que solamente me parece que ha tenido la oportunidad de hacerlo una vez con los problemas que quizá podríamos comentar en otra oportunidad. Pero quiere decir que estos estudiantes que tuvieron el mejor promedio en la universidad van a ser los primeros en adjudicar y desean siempre adjudicar la plaza de mayor puntaje. ¿Por qué? Porque este puntaje que van a llevarse del SERUMS se tome en cuenta a la hora de postular a su residentado médico. Es para el momento que van a realizar su especialización. Es el momento de postular al residentado médico, pues es un examen de admisión muy intenso, muy fuerte, en el que 2, 3 o 5 puntos de diferencia hacen la diferencia entre adjudicar una plaza de residentado, las mejores plazas de residentado. Entonces se les envía a estos puestos alejados, solos, porque no reciben ningún tipo de acompañamiento, a pesar de que la norma lo prevé. Solo se les capacita en temas administrativos. ¿Qué tipo de temas administrativos se les capacita? En el llenado de sus GIS, en el llenado de todas las aplicaciones, los documentos que tienen que llenar, pero no se les capacita, por ejemplo, en temas administrativos. Quiere decir que este serumista, nuevo, recién, laborando en un puesto alejado, lo primero que es posible que sea es que va a ser el jefe del establecimiento. Tú sabes que en la universidad les enseñan a los profesionales de la salud, médicos, obstetras, enfermeras, temas vinculados a la gestión administrativa. Que yo sepa, ¿no? Ya, ese es, digamos, el primer problema. El asunto es que, supongamos al médico, lo llevan a su centro, le dicen, tú vas a ser jefe del centro, que implica responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad penal, porque es el jefe. Claro. Y no le dicen absolutamente nada de cómo tiene que hacer el trabajo. El serunista pasa de la universidad a ser jefe de un puesto sin saber absolutamente nada de lo que significa. Todavía, estando en formación, porque todavía ni siquiera tiene una especialidad. No Claro, tiene especialidad. acaba de graduarse. Está graduadito. Claro. Le han dado su título en mayo, en octubre,
está postulando. Claro. ¿no? O en abril y en mayo ya adjudica una plaza. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que le das la responsabilidad de gestionar un establecimiento de salud a un profesional que de la parte médica debe conocer? Por eso tiene un título profesional, ¿no es cierto? Que acredita que sabe. Pero de la parte administrativa, que es donde tiene más problemas, simplemente no sabe nada. Y la administración, en este caso el gobierno regional, tampoco le dice nada. ¿Por qué? Porque la capacitación que les da, la famosa inducción, es una inducción en la que les dicen cómo llenar fichas, ¿no? Sí. O sea, ¿qué cosa tienen que llenar? Su ficha del GIS. O sea, son las fichas que tienen que llenar de sus atenciones, que la estadística, que sus estrategias, porque claro, en la cabecita del gestor del gobierno regional está en cumplir unas determinadas metas para garantizar presupuesto. Así es. ¿Cómo lo haces? No importa. El asunto es que cumplas con la meta. A eso van, ¿no? Entonces, ¿y quién es la primera víctima? El serunista. Porque el serunista lo único que sabe es llenar sus fichas, porque obviamente no lo han formado para eso, ¿no? Y tiene un desconocimiento pleno, ¿no? De lo que es la gestión administrativa, que es sumamente compleja. Alguien puede decir, pero ¿cuál es el problema? Pues si finalmente es una posta. Oye, la posta tiene farmacia, la posta tiene atención de día, la posta tiene trabajadores, la posta tiene recursos, la posta tiene bienes. Y tiene una serie de cosas que tiene que hacer, con las que el médico, como jefe de puesto, tiene que lidiar. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué sucede si es que él como jefe o durante su jefatura se pierde en farmacia algo? ¿Qué pasa con él, con el médico? Especulado. Así es. El primer documento, el primero que tiene que recibir el médico serumista es la recepción del puesto. Y la recepción del puesto implica recibir bienes, que muchas veces he escuchado a los serumistas decir, bueno, pero yo he firmado porque así deben estar, ¿no? Ni siquiera se ha recibido. No tienen noción de lo que es un acta de entrega, de lo que es un inventario, porque eso no les enseñan a los Recibo médicos. Y después de que recibo bienes tengo la obligación de cuidarlos, ¿no? Y después de cuidarlos tengo que entregarlos. Y hay una parte importante que va hacia este tema que se ha ido conversando y que está en redes sociales. Que si yo me integro a una cantidad de un personal y voy a ir como jefe, es decir, quien va a impartir las normas, quien va a dar los permisos, quien los va a negar, quien tiene que llamar la atención, tengo que integrarme, tengo que tener capacidad para hacerlo, porque si no, mi primera acción administrativa va a ser de choque. Claro. Choque en un lugar alejado, que sabemos que el Perú tiene ciertas culturas y costumbres, y que lo primero que va a hacer es exponer a este profesional a un choque cultural ya de personas, porque entra como jefe. Entonces, tiene ya un problema de cómo integrarse correctamente al lugar como jefatura, y además después de ello tiene que afrontar los problemas que tenga cualquier puesto de salud, y eso es la atención que se le debe dar a los pacientes. Con la propia población, porque a veces si los insumos no llegan por el tema remoto, la ruralidad, el que tiene que dar la cara es el médico, cuando es una responsabilidad del Estado, ¿no? Hay médicos que van, doctor, hay médicos que van con su propio estetoscopio, van con su propio aparato para tomar la presión, se llevan ellos porque no hay en el lugar, entonces no tienen ni siquiera el elemento mínimo para realizarlo, pero ahí los mandamos.